La Guerra de las Malvinas se libró entre Argentina y el Reino Unido durante el transcurso de 10 semanas en 1982, siendo el conflicto parte de una disputa más grande sobre la soberanía de los territorios de las Islas Malvinas y Georgia del Sur. La difícil batalla llevó a un total de 1.137 bajas para los británicos, incluyendo 107 capturados, mientras que los argentinos sufrieron 13.619 bajas, incluyendo más de 11.000 capturados. La Guerra de las Malvinas ha sido objeto de numerosos libros, películas e incluso canciones a lo largo de los años, y sigue siendo un conflicto controvertido hasta el día de hoy. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Para el momento de la guerra, en 1982, la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas había estado ocurriendo durante décadas. En 1965, las Naciones Unidas habían llamado a los dos países a llegar a un acuerdo, con la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, dispuesta a ceder las islas al control argentino, ya que el desacuerdo entre los dos países estaba afectando el comercio británico en Sudamérica. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo, en parte porque muchos isleños de ascendencia británica no aceptarían el gobierno argentino. Desde una perspectiva argentina, la invasión de 1982 no se consideró una invasión, sino más bien una recuperación de territorio que creían que era suyo. En 1764, Francia estableció la primera colonia en las Malvinas del Este, mientras que los británicos reclamaron las Malvinas del Oeste poco después. 5 años después, los españoles tomaron el control del fuerte en Port Egmont, el asentamiento británico en las Malvinas del Oeste. 5 décadas después, un individuo que trabajaba para lo que hoy es Argentina, pero que entonces se conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata, reclamó la posesión de las islas. En 1833, los británicos pidieron a los argentinos que se fueran, mientras reafirmaban su poder y control sobre la tierra. Las Malvinas permanecerían en posesión de los británicos en las décadas siguientes, aunque su reclamo de las islas era controvertido en el mejor de los casos. En 1971, el acuerdo de comunicaciones fue firmado por representantes de los gobiernos británico y argentino, lo que permitió a los argentinos introducir una conexión aérea entre las Malvinas y la ciudad de Buenos Aires para establecer algún tipo de presencia en las islas. Se llevaron a cabo más conversaciones en 1977 a instancias del primer ministro británico James Callaghan, pero al final se hizo poco progreso. En 1979, una elección general llevó al Partido Conservador al poder en el Reino Unido. El año siguiente, el nuevo ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Nicholas Ridley, visitó las Malvinas e intentó vender a los isleños un esquema de arrendamiento, pero no quedaron impresionados y rechazaron su oferta. De vuelta en Londres, se informó que se le veía como un traidor, aunque más tarde esa noche predijo que Argentina pronto invadiría, diciendo, cito, «Si no hacemos algo, invadirán y no hay nada que podamos hacer». Fin de la cita. Argentina, por su parte, sufría de estancamiento económico e inestabilidad política a finales de los años 70 y principios de los 80. Entre marzo de 1976 y 1981, Jorge Rafael Videla fue el 42º presidente y dictador del país. Había llegado al poder tras un golpe que había derrocado al gobierno de Isabel Perón, y su gobierno es infame por sus constantes abusos de los derechos humanos y su mala gestión de la economía. En diciembre de 1981 se instauró una nueva junta, o dictadura militar encabezada por el general Leopoldo Galtieri, y fue esta opresiva junta la que propuso la idea de invadir las Malvinas. Esperaban que esto atraería al pueblo argentino y despertaría sentimientos de patriotismo, unificándolos bajo el gobierno mientras calmaba los disturbios civiles, distrayéndolos de las dificultades económicas que asolaban al país. El 19 de marzo de 1982, marines argentinos infiltraron a un grupo de comerciantes de chatarra argentinos y levantaron la bandera de Argentina en la isla de Georgia del Sur, un acto que más tarde se consideraría como la primera acción ofensiva en la guerra. Los británicos posteriormente enviaron el Her Majesty's Ship Endurance a la isla, y en los días siguientes, la Junta Argentina decidió adelantar la invasión al 2 de abril.
El 1 de abril de 1982, el cazador argentino lanzó la Operación Rosario, en la que desplegaron barcos de su marina con equipo, armas y vehículos a las costas de las Islas Malvinas. Esa noche, el contraalmirante argentino Jorge Alara se comunicó por radio con el gobernador Rex Hunt de las islas pidiendo una rendición pacífica. Pero Hunt rechazó la oferta y así varios grupos, incluyendo el primer batallón de infantería de marina, liderado por el comandante Pedro Giacchino, se dirigieron hacia los cuarteles de Moody Brook cerca de Stanley, la ciudad capital de las Islas Malvinas. Los argentinos creían que los cuarteles contenían a los reales marines británicos durmiendo, aunque no parecía haber nadie de guardia, y el área estaba tranquila. El comandante Guillermo Sánchez Sabarot, líder del primer grupo de comandos anfibios, recordó más tarde, cita, «Todavía estaba completamente oscuro. Íbamos a usar gas lacrimógeno para sacar a los británicos de los edificios y capturarlos. Nuestras órdenes eran evitar bajas si era posible. Esa fue la misión más difícil de mi carrera. Todo nuestro entrenamiento como comandos era para luchar agresivamente e infligir el máximo de bajas al enemigo. Rodeamos los cuarteles con ametralladoras, dejando solo una ruta de escape por la península al norte del puerto de Stanley. Cualquiera que no escapara no podría llegar a la ciudad y reforzar a los británicos allí. Luego lanzamos las granadas de gas en cada edificio. No hubo reacción, los cuarteles estaban vacíos. No obstante, el estruendo de las granadas advirtió a los británicos de la presencia argentina en la isla. El mayor Mike Norman, al mando general de los Marines británicos, ordenó a todas las 68 tropas que se trasladaran a la casa de gobierno y tomaran posiciones defensivas. La Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas, integrada por unos 23 hombres encargados principalmente de mantenerse alerta, también recibió órdenes de no enfrentar al enemigo. Se informó más tarde que, aunque no había testimonios presenciales del ataque argentino a los cuarteles, el estado en que se había dejado el edificio contaba una versión diferente de los eventos a la del relato argentino. Las tropas británicas describieron las paredes del edificio como acribilladas de balas y cubiertas de marcas de granadas de fósforo blanco, lo cual fue descrito como una operación clásica de limpieza de casa. El teniente comandante Pedro Giacchino tenía un grupo de solo 16 hombres, pero estaba decidido a capturar la casa de gobierno, un edificio que se consideraba estratégicamente importante. Dividió a sus hombres en equipos más pequeños, colocándolos al lado del edificio y en la parte trasera, creyendo que no había tropas británicas con las que luchar y que la tarea no sería particularmente difícil. El primer ataque contra el edificio del gobierno ocurrió a las 6:30 de la mañana, poco antes de que más tropas argentinas desembarcaran en la bahía de York. El teniente Gustavo Lugo lideró una de las unidades y comenzó a disparar a los marines británicos dentro de la residencia. Mientras tanto, Giacchino y otra pequeña unidad entraron en el anexo de los sirvientes, creyendo erróneamente que era la entrada trasera. Sin embargo, 4 marines británicos repelieron este ataque, siendo Giacchino alcanzado en el proceso, mientras que otro teniente argentino recibió un disparo en el brazo. Giacchino estaba vivo pero gravemente herido, y mientras una amenaza argentina intentaba llegar hasta él, fueron detenidos y heridos durante un ataque con granadas. Giacchino, furioso, desenganchó una de sus granadas y amenazó con detonarla. Los británicos intentaron persuadirlo para que se deshiciera de la granada para que ellos mismos pudieran tratarlo, pero Giacchino se negó y por lo tanto los británicos no pudieron acercarse a él por miedo a que liberara el arma. Más tarde sería llevado a un hospital, pero finalmente demasiado tarde, y murió por una pérdida de sangre. Mientras tanto, sobre el borde este de la ciudad de Stanley, se enviaron 20 AAVs, vehículos anfibios de asalto, desde Puerto Belgrano junto con 2 compañías del 2º Batallón de Infantería de Marina, y llegando a través de la bahía de York. En la mañana del 2 de abril, fueron enfrentados por una sección de marines británicos armados con cohetes antitanque y ametralladoras mientras avanzaban por la carretera del aeropuerto hacia Stanley. El gobernador Rex Hunt, en sus memorias, recordó que un golpe directo detuvo al Amtrak argentino líder escribiendo, cito, alrededor de este tiempo, recibimos la alentadora noticia de que la sección liderada por el segundo al mando de Mike, Bill Trollope, había eliminado el primer Armored Personnel Carrier. Dispararon un cohete de 84 milímetros a las vías y un cohete de 66 milímetros al compartimento de pasajeros.
Estaban listos para disparar a cualquiera que saliera, pero nadie lo hizo. Los británicos posteriormente se retiraron a lo largo de la calle Davis, mientras que los marines argentinos los perseguían a través de la zona residencial. Los británicos tenían dificultades para llegar a la Casa de Gobierno, su objetivo. Según La Guerra de las Malvinas, la historia completa por el equipo de Inside del Sunday Times. Los marines, ahora en número de 16, decidieron intentar rodear hasta la parte trasera de la cresta donde estaban posicionados los argentinos, y luego cargaron hacia la Casa de Gobierno con la esperanza de tomar al enemigo por sorpresa. Pero mientras se movían por los bordes de la ciudad, recibían disparos en cada esquina de la calle, y finalmente fue tan intenso que tuvieron que abandonar sus planes. Sin embargo, el cabo Lou Armour no se desanimó y decidió intentar una vez más llegar a la Casa de Gobierno, liderando a sus hombres a través de un campo de fútbol antes de arrastrarse debajo de un seto en los jardines alrededor del edificio. Más tarde declaró, cito, «Tuve una batalla en marcha con un grupo de argentinos en vehículos blindados que me perseguían a mí y a mi sección de vuelta hacia Stanley. Al llegar a la Casa de Gobierno, recibíamos fuego desde 3 direcciones. Los argentinos que estaban atacando la casa, tanto por detrás como por delante, y nuestros propios chicos, que estaban en la casa y pensaban que éramos otro escuadrón de captura argentino intentando entrar. Ese día fue peligroso, un argentino murió y varios resultaron heridos». Las tropas británicas lograron entrar a la Casa de Gobierno. Sin embargo, cerca del puerto de Stanley llegaban más tropas y vehículos argentinos, y más allá, los marines británicos intentaban repelerlos con uno disparando un proyectil antitanque al costado de una embarcación de desembarco de personal, lo que los británicos afirmaron que mató a todos a bordo. De vuelta en la Casa de Gobierno, las cosas parecían desesperadas para los británicos, ya que erróneamente creían que había más tropas argentinas de las que realmente había. Se creía que las granadas de aturdimiento argentinas eran granadas de rifle de alto explosivo, y su táctica de moverse constantemente también contribuyó a esta creencia inexacta. Solo una docena de hombres rodeaban realmente la casa. El gobernador Rex Hunt declaró en una llamada telefónica: «Nos quedamos aquí, pero estamos acorralados. No podemos movernos. Ahora deben haber unos 200 rodeándonos. Nos han lanzado granadas de rifle. Puede haber morteros, no estoy seguro. Vinieron muy rápido y muy cerca, y luego se retiraron. Tal vez esperan hasta la llegada de los APCs para reducir bajas». Afuera, 2 francotiradores eliminaron a las tropas argentinas mientras intentaban dispersarse por la ladera que daba al edificio. Alrededor de las 7:30 de la mañana, la policía local se involucró cuando se descubrió que un civil había ido a trabajar a la Casa de Gobierno sin estar al tanto de la violencia que estaba ocurriendo. Alrededor de 1 hora después, Hunt decidió contactar a los comandantes argentinos en busca de una solución, ya que había sido advertido por el mayor Norman que, cito, «Nuestra defensa sería determinada, implacable, pero sería relativamente corta». Fin de la cita. El enlace argentino era Héctor Gilbert, el jefe de la aerolínea del gobierno argentino, Líneas Aéreas del Estado. Gilbert, junto con un diputado del gobernador, mostró una bandera blanca después de dirigirse a la sede argentina, y se implementó un alto al fuego temporal. El comandante argentino posteriormente acordó una reunión cara a cara con Hunt dentro de su oficina, y a pesar de que se le aconsejó que él y los Royal Marines podrían irrumpir en el campo y establecer un gobierno en otro lugar, Hunt cedió, aceptando rendirse al vicealmirante Carlos Busa y las fuerzas argentinas alrededor de las 9:30 de la mañana. Hunt recordó más tarde en sus memorias, cita, «Con el corazón pesado, me volví hacia Mike y le dije que diera la orden de deponer las armas. No pude obligarme a usar la palabra rendición». La cara de Mike era una mezcla de alivio y angustia. No era parte de su entrenamiento rendirse, pero su buen juicio le decía que no había una verdadera alternativa. Fin de la cita. Creía que los británicos estaban en desventaja táctica y estaban muy superados en número, y se dirigió a Stanley Hall, la sede de los comandantes argentinos, vistiendo su uniforme de gala completo. Según informes, en un último acto de desafío, le dijo a Busser, cita, «Has desembarcado ilegalmente en territorio británico, y te ordeno que te retires tú y tus tropas de inmediato». Fin de la cita. Busser respondió riéndose,
Después maltrataron a Hunt, le robaron su medalla y lo pusieron en confinamiento. Horas después fue trasladado en avión a Montevideo, Uruguay. Posteriormente, regresó a Inglaterra y pasó la guerra en Londres. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pidió el fin de las hostilidades y exigió que las tropas argentinas se retiraran. Pero sus demandas fueron ignoradas, y el 6 de abril, el gobierno británico estableció un gabinete de guerra que supervisaría las operaciones diarias de la campaña. En los días siguientes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, fue enviado por el presidente Ronald Reagan para intentar mediar una solución entre las dos naciones. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, le dijo sin rodeos a Haig que su fuerza de tarea solo se retiraría si el gobierno argentino retiraba primero sus tropas. Sin embargo, los comandantes argentinos eran igual de inamovibles, declarando que la soberanía era un componente innegociable y que no habría conversaciones sin ella. Cuando Haig regresó a Londres el 11 de abril, descubrió que el gobierno británico no tenía interés en un compromiso. Posteriormente regresó a los Estados Unidos, antes de dirigirse una vez más a Sudamérica, pero se hizo poco progreso y el 30 de abril el gobierno de los Estados Unidos anunció que estaba apoyando públicamente al Reino Unido. La Fuerza de Tarea Británica, enviada a las Islas Malvinas, estaba compuesta por 127 barcos, así como 2 portaaviones, el submarino Her Majesty's Ship Conqueror, y 2 transatlánticos que transportaban las brigadas del Tercer Comando y Quinta Infantería. Además, la Real Fuerza Aérea estableció una base aérea en la isla Ascensión, otro territorio británico de ultramar, equipado con aviones de reabastecimiento de combustible, bombarderos y aviones de combate. A mediados de abril, se envió una fuerza naval británica a la isla para prepararse, mientras que otra fue enviada a Georgia del Sur para reclamar el territorio. Operación Parroquet fue el nombre dado a la operación para recapturar Georgia del Sur e involucrar a los Marines del 42 Comando, una unidad del Servicio Aéreo Especial y un equipo de reconocimiento compuesto por miembros del Servicio Especial de Botes. En total, 240 soldados fueron parte de la operación, comandada por el mayor Guy Sheridan. El Her Majesty's Ship Conqueror fue el primero en llegar a las Malvinas el 19 de abril, y 2 días después, las tropas del Servicio Aéreo Especial y Special Boat Service comenzaron a desembarcar en las afueras de Georgia del Sur. Pero su misión de establecer un puesto de observación se detuvo pronto cuando 2 helicópteros se estrellaron debido a las difíciles condiciones climáticas. El 24 de abril, los británicos reiniciaron su misión tras reagruparse. Pero al día siguiente, un submarino argentino, el Armada de la República Argentina Santa Fe, fue avistado en la superficie por un helicóptero británico, lo que llevó a muchos barcos británicos a enviar aviones para atacar el submarino. El Santa Fe finalmente resultó tan severamente dañado que no pudo sumergirse, por lo que la tripulación tuvo que abandonarlo. Luego, el mayor Sheridan reunió a sus 76 hombres disponibles y fue a enfrentar a las fuerzas argentinas en la isla. Ayudados por una demostración de 2 barcos de la Royal Navy, los británicos observaron cómo los 190 soldados argentinos se rendían sin ninguna resistencia. Georgia del Sur volvió a estar bajo control británico. En abril, el gobierno británico impuso una zona de exclusión total de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, prohibiendo la entrada de cualquier aeronave o embarcación a la zona, sin importar de qué nación fueran. Las fuerzas especiales británicas, la Real Fuerza Aérea y la Armada participaron en el ataque a los barcos y defensas argentinas dentro de la zona. El 1 de mayo, el almirante británico Sandy Woodward y su flota, compuesta por 12 buques de guerra y 3 buques de suministro, entraron en la zona con la intención de destruir las fuerzas aéreas y marítimas argentinas antes de una serie de misiones de bombardeo de largo alcance. Esto se conoció como Operación Libro Negro. Creyendo que los británicos probablemente tomarían este curso de acción, el almirante Jorge Anaya desplegó sus propios buques de guerra disponibles, incluyendo el Armada de la República Argentina General Belgrano, un crucero ligero de la época de la Segunda Guerra Mundial que estaba acompañado por 2 destructores modernos. Ese mismo día, el Her Majesty's Ship Conqueror siguió al grupo Belgrano y al día siguiente llegó justo fuera de la zona de exclusión total.
Woodward temía ser atrapado en un movimiento de tenaza, por lo que ordenó atacar al general Belgrano. Sin que él lo supiera, el otro barco del que había sido consciente no logró lanzar sus aviones. El gabinete de guerra en Londres dio luz verde al asalto de Woodward, y el general Belgrano fue posteriormente alcanzado por 2 torpedos, matando a 321 miembros de la tripulación y a 2 civiles. El barco se hundió 1 hora después y más de 700 personas fueron rescatadas al día siguiente, tras flotar en condiciones marítimas adversas por hasta 30 horas. El hundimiento del general Belgrano sigue siendo una de las acciones más controvertidas de toda la Guerra de las Malvinas, con algunos países europeos vacilando en su apoyo a los británicos en las secuelas. Además, esto molestó mucho a los de América Latina, incluyendo a la propia Argentina, con críticos observando que el barco no estaba en la zona de exclusión y que el asalto británico había sido particularmente imprudente. El famoso tabloide británico The Sun publicó el titular "Atrapado" cuando presentó la noticia en su portada. Aún así, muchos argumentaron que el hundimiento del barco había sido necesario y proporcionó una gran ventaja a los británicos, ya que una vez realizada la acción, la gran mayoría de la flota argentina regresó al puerto y no volvió a salir durante la guerra, lo que significa que la amenaza naval argentina había sido completamente eliminada. El capitán del barco, Héctor Bonzo, había sobrevivido al ataque y en 2003 le había dicho al equipo del documental que se estaba moviendo hacia la zona de exclusión, no alejándose de ella, y que tenía órdenes de atacar cualquier barco británico que encontrara. Esto al menos puso fin a las especulaciones de que el general Belgrano había estado regresando al puerto en el momento de su destrucción, y de hecho, lo más probable es que lo contrario fuera cierto. 2 días después del hundimiento del general Belgrano, el Her Majesty's Ship Sheffield británico fue objeto de un ataque con misiles por parte de las fuerzas argentinas, matando a 20 miembros de la tripulación e hiriendo a 24 más. El barco fue posteriormente abandonado, pero se mantuvo a flote con la esperanza de que atrajera la atención de los submarinos argentinos en busca de objetivos, lo que a su vez permitiría a los británicos apuntar a esos submarinos. El barco finalmente se hundió el 10 de mayo mientras era remolcado a la isla Ascensión. En las semanas previas de conflicto, los argentinos perdieron alrededor del 20 al 30% de sus aviones, algo que se hizo evidente cuando se dieron cuenta de que no podían prevenir adecuadamente que los británicos desembarcaran en las islas. Demostrando que un asalto terrestre vendría primero y rápido, el general Mario Menéndez, comandante de las fuerzas terrestres, concentró sus tropas cerca de Stanley para proteger la pista de aterrizaje. En cambio, los británicos decidieron desembarcar inicialmente cerca de Puerto San Carlos, en la costa norte de las Islas Malvinas del Este, con la esperanza de evitar bajas tanto de los civiles como de las tropas. Los británicos comenzaron a desembarcar en mayo. Para el amanecer del día siguiente, ya habían establecido un área desde donde podían operar. La primera y más larga batalla en la guerra fue la batalla de Goose Green, que comenzó el 28 de mayo, una semana después de que los británicos habían desembarcado. El caserío de Goose Green era uno de varios puntos clave en las Islas Malvinas que necesitarían ser capturados por motivos estratégicos, pero fue un movimiento algo controvertido. El comandante de las fuerzas terrestres británicas, el brigadier Julian Thompson, estaba bajo presión para producir resultados rápidos por parte del gobierno y creía que enredarse en estas disputas menores interferiría con sus planes para enfrentarse a la dirección argentina en Stanley. Los asesores militares también afirmaron que ignorar Goose Green podría llevar a un mejor resultado para las tropas británicas al evitar la muerte y las lesiones. Pero aún así, a pesar de todo esto, se tomó la decisión de recapturar la aldea, defendida por el teniente coronel argentino Italo Piaggi y sus 1.200 hombres, que estaban bien atrincherados y bien equipados con morteros y apoyo de artillería. Mientras tanto, el equipo británico 2 Para fue enviado para capturar la aldea y estaba compuesto por alrededor de la mitad de tropas. No obstante, los jefes británicos confiaban en las destrezas y experiencia de sus soldados y pensaban que el factor sorpresa les daría la victoria. Los británicos, en desventaja numérica, sabían que el campo de batalla los perjudicaría, no por un terreno complicado, sino por su escasez. Estaba compuesto principalmente por campos verdes y planos, sin árboles y con poca vegetación, así como turberas.
era casi imposible ocultarse, y el clima era mayormente húmedo y ventoso durante la batalla en la que participaban las tropas. Ambos bandos rechazaron atacar de noche para no poner en riesgo a los civiles. En la noche del 27 de mayo, las tropas británicas se movieron hacia la aldea, evitando hacer ruido para poder evitar la detección. Planeaban atacar al amanecer. Sin embargo, pronto descubrieron que los soldados argentinos los estaban esperando, y como resultado habían reforzado sus defensas. Aunque las tropas británicas fueron detenidas 2 veces durante sus avances, solo les tomó cerca de 3 horas, sin pérdidas de vidas inmediatas. Sin embargo, una compañía se retrasó otra hora mientras avanzaban colina abajo en Darwin y se toparon con argentinos atrincherados. Los británicos quedaron atrapados bajo fuego y la compañía B se retiró de su posición expuesta. Las 2 unidades luego buscaron posiciones defensivas, mientras que el comandante de 2 potencias, el teniente coronel Herbert Jones, intentó cargar por una pequeña quebrada para tomar control de la situación y devolver la ventaja a los británicos. Pero todo lo que este movimiento logró fue matar a 3 hombres que lo seguían detrás. Jones mismo resultó herido de bala poco después y murió en cuestión de minutos. Más tarde se le otorgaría póstumamente la Cruz Victoria. Durante las siguientes 5 horas, hubo más combates entre ambos bandos y las municiones británicas se estaban agotando. Finalmente, la compañía logró dominar a los defensores en Darwin Hill, asegurando el área después de la 1 de la tarde de ese día. Luego avanzaron hacia Boca Hill, donde los defensores argentinos se rindieron, pero la operación aún no estaba completa. La batalla por Goose Green duraría 40 horas y vería la pérdida de 17 soldados británicos y 47 argentinos, incluyendo al sargento Sergio Ismael García, quien cubrió a sus hombres por sí solo mientras se retiraban por el camino Darwin-Goose Green para escapar. Se le otorgó póstumamente la Medalla al Valor en Combate de la Nación Argentina. En un momento, se desplegaron refuerzos argentinos, pero el fuerte fuego de artillería británico los obligó a huir del área, con algunos escapando en el mismo helicóptero que recientemente los había dejado en posición. El mayor Keeble, ahora al mando de 2 paracaidistas tras la muerte del teniente coronel Jones, y sus hombres habían rodeado la posición argentina, aunque aún no había sido capturada. Con sus hombres escasos de suministros, se cuestionaba si las tropas argentinas se rendirían al saber que no tenían a dónde ir. Aunque había hecho un plan de respaldo que implicaba llamar a helicópteros y otro poder de fuego en caso de que la oposición no se rindiera, al final, Keeble nunca tuvo que usarlo. En la mañana del 29 de mayo, las fuerzas argentinas en Goose Green se rindieron formalmente y fueron tomadas prisioneras. Otra área importante que fue tomada por los británicos fue Mount Kent, una colina en East Falkland, a unas 5 millas al oeste de Stanley. El brigadier Julian Thompson escribió más tarde que la ausencia de tropas británicas en la montaña llevaría a las patrullas argentinas a atacar aeronaves y tropas vulnerables, señalando que dichas guardias tendrían, cito, un tiro al pavo con los helicópteros vulnerables y las tropas mientras saltaban, temporalmente desorientados en la oscuridad. La operación habría sido un desastre, fin de la cita. En la noche del 29 al 30 de mayo, el comandante argentino André Ferreiro y sus hombres se encontraron con una unidad Servicio Aéreo Especial británica en la pendiente de la colina. El enfrentamiento subsiguiente llevó a la grave lesión de un soldado argentino y al abandono de numerosas piezas de equipo. 2 soldados del Servicio Aéreo Especial fueron heridos en el enfrentamiento, pero aseguraron la colina y establecieron presencia. Los refuerzos de la Marina Real y la 7ª Batería Sphinx del 29º Regimiento de Comandos de la Artillería Real fueron enviados en helicópteros para mantener seguro el Monte Kent, pero al llegar a su lugar de aterrizaje, descubrieron los destellos de disparos de armas y fuego de artillería iluminando la noche. Pronto descubrieron que otra batalla estaba ocurriendo, involucrando a las tropas del Servicio Aéreo Especial que ya habían establecido una presencia horas antes. Detectaron que los argentinos intentaban abandonar la zona. El breve conflicto en el Monte Kent resultó en una victoria británica, con el Servicio Aéreo Especial asegurando la colina al día siguiente. El 1 de junio llegaron 5.000 soldados británicos más, al igual que un nuevo comandante, el mayor general Jeremy Moore.
Esto impulsó a los británicos a planear un ataque contra las fuerzas argentinas en Stanley. Mientras planeaban, sus fuerzas navales continuaban enfrentando lesiones e incluso destrucción a manos de los limitados pero efectivos ataques aéreos de Argentina, matando a 56 hombres e hiriendo a 150 cuando atacaron el Real Flota Auxiliar Sir Galahad y el Real Flota Auxiliar Sir Tristram, el 8 de junio. En la noche del 11 de junio, después de días de reconocimiento y planificación estratégica, los británicos lanzaron un asalto en el terreno elevado que rodea la ciudad de Stanley, que estaba fuertemente defendida por los argentinos. Mientras la Marina proporcionaba fuego de artillería, las tropas terrestres de la Brigada de Comandos 3 lograron capturar el monte Longdon, Harriot y la montaña Dos Hermanas, frustrando así los planes argentinos de reclamar los diversos puntos altos alrededor de la isla. La batalla del monte Harriot resultó en la muerte de 2 soldados británicos y 18 soldados argentinos, mientras que el conflicto en el monte Longdon fue quizás el más difícil, ya que las tropas británicas tuvieron que perseverar a través de fuego de rifle, mortero, artillería y francotiradores. Durante esta lucha, 14 murieron cuando el Her Majesty's Ship Glamorgan fue alcanzado por un misil antinavío francés que había sido tomado por técnicos navales argentinos. Trevor Bradshaw, quien había participado en la batalla del monte Longdon como parte de Para Tercero, recordó, cita, «Era un caos, con fuego de artillería amigable y enemigo cayendo por todas partes». Fin de la cita. Las dos partes participaron en una lucha brutal durante toda la noche y sufrieron pérdidas severas como resultado. A pesar de las dificultades, los británicos triunfaron. El 13 de junio, se puso en marcha la siguiente fase del plan, cuando 2 paracaidistas, ayudados por el regimiento de caballería Blues y Royals, tomaron el control de Wireless Ridge a costa de 3 vidas británicas y 25 argentinas. Miembros de los Scots Guards también aseguraron Mount Tumbledown, en el que murieron 10 tropas británicas y 30 tropas argentinas. Sin embargo, los británicos habían triunfado una vez más, y con las defensas alrededor de Stanley derrumbadas, la resistencia argentina anti-stay argentina dentro de la ciudad también comenzaba a flaquear. En Mount William, una unidad de Gurkhas, retrasada la noche anterior, descubrió que los puestos argentinos habían sido abandonados. Al día siguiente, el 14 de junio, se declaró un alto al fuego, y esa noche, Margaret Thatcher anunció a la Cámara de los Comunes que estaban en marcha las negociaciones relativas a la rendición de las tropas argentinas. Durante la guerra, hubo varios intentos de paz, pero todos fracasaron. Los argentinos rechazaron la propuesta británica y viceversa. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de mayo, propuso entonces que un administrador de la Organización de las Naciones Unidas debería supervisar la retirada mutua de ambas tropas. Entonces, ambos países podrían intentar llegar a algún tipo de acuerdo y gobernar las islas con la ayuda de instituciones representativas de las islas. Finalmente, los británicos sugirieron que las futuras negociaciones sobre la soberanía de la isla se llevaran a cabo por la Organización de las Naciones Unidas, pero los argentinos rechazaron esta idea. En las semanas siguientes a la Guerra de las Malvinas, los británicos retomaron las Islas Sandwich del sur. Aunque la batalla había terminado, no fue sin su costo. Los británicos habían perdido 255 vidas, mientras que otros 775 soldados resultaron heridos, y 107 fueron capturados por los argentinos. También perdieron numerosos barcos, incluyendo 2 destructores y un barco de contenedores, 24 helicópteros y 10 aviones. Además, 3 civiles perdieron la vida durante el bombardeo en la isla. Sin embargo, las pérdidas de los argentinos fueron mucho mayores. 649 personas murieron, 1.657 resultaron heridas y más de 11.300 fueron capturadas, aunque fueron liberadas tras el fin del conflicto. También perdieron gran parte de su equipo, incluyendo 25 helicópteros, un submarino y 35 aviones de combate. Aunque hay mucho debate y controversia en torno a la Guerra de las Malvinas, para Margaret Thatcher y su Partido Conservador no hizo más que aumentar su popularidad, con algunos observando que la victoria del país fue un momento definitorio del mandato de la primera ministra. Además, el Partido Conservador ganó por una gran mayoría en las siguientes elecciones generales,
la primera vez que ganaba de tal manera desde 1945. La guerra en sí fue muy apoyada por el público británico, y levantó la moral en un momento en que muchos ciudadanos británicos sentían que su país ya no tenía influencia en el mundo, y que los tiempos eran difíciles debido a la decadencia de las industrias y las dificultades económicas. Sin embargo, no todo fue negativo. Con el fracaso de la Guerra de las Malvinas a cuestas, el gobierno de la Junta de Argentina comenzó a tambalearse, y en 1983 se reinstauró la democracia con una elección general que se celebró el 30 de octubre. Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical ganó la elección y sirvió como el 49º presidente de Argentina hasta 1989. Mientras tanto, a los habitantes de las Islas Malvinas se les restauró la plena ciudadanía británica en 1983 y se invirtió más financiamiento en la zona, lo que mejoró su calidad de vida y economía. Además, una nueva constitución entró en vigor en 1985 y de nuevo en 2009, promoviendo la descentralización de poderes a los ciudadanos de las Malvinas. Aunque el enfrentamiento fue breve, durando solo 10 semanas, fue una lucha feroz. Sin embargo, el debate sobre la soberanía quedó inconcluso. En 1989, Argentina y Gran Bretaña restablecieron su relación mediante un comunicado conjunto. Argentina aún reclama la soberanía sobre las islas. En 2013, un referéndum vio a los isleños votar a favor de permanecer como territorio británico, pero el gobierno argentino lo descartó como una maniobra publicitaria, y para muchos, el problema aún no está resuelto.